mañana la guerra terminará, los líderes se estrecharán la mano, la anciana seguirá esperando a su hijo muerto, la chica esperará a su amado esposo y esos niños y niñas aguardarán a su padre héroe. No sé quién vendió nuestra patria, pero sé quién pagó el precio. Una y otra vez las guerras son ese lugar donde las madres se quedan huérfanas de hijos, donde los pueblos siempre pierden y no se libran de las pesadillas que se quedan para siempre y donde la memoria se erige como única salvación. Yo siempre he visto en las guerras cómo la vida se abre paso en mitad de la muerte, cómo hay un montón de hombres y mujeres que enhebran codo con codo y que intentan sostener la vida. Y he visto luego las terribles consecuencias, la devastación. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Julián, ¿cómo estás? Pues súper contento que estés aquí. Muchas veces te he escrito para ver si podía y siempre con tu agenda súper complicada y tus viajes no hemos podido. Pero se cruzan un montón de caminos, de temas para hablar. Si quieres empezamos por, justamente estamos hablando del problema de la vivienda, un tema más local y que yo creo que es uno de los graves problemas, no de ahora, sino histórico, pero que es cada vez más creciente, el problema del acceso a la vivienda. Y aquí ha habido un cambio de narrativa total de hace unos años donde yo creo que se visibilizaba y también los medios hicieron un papel de denuncia de los desahucios, que sigue siendo el grave problema o uno de los graves problemas que tiene España, o el acceso a la vivienda, y la falta, ¿no?, del cumplimiento de nuestra Carta Magna, y cómo en los medios hay un relato totalmente diferente que es generar odio hacia los pobres, ¿no? Es decir, que el problema es el de la ocupación y al final otra vez es el relato de los medios de mira hacia abajo, no mires hacia arriba, como decía la película Don't Look Up. Precisamente tú como co-guionista de esa película maravillosa En los márgenes, pues habláis, incluso le hacéis un homenaje muy merecido a todas esas personas de abajo que luchan por los intereses de las personas de abajo y que están totalmente invisibilizadas. Si me quieres hacer un poco el cómo ves tú la situación y este cambio, ¿no?, también en la narrativa en los medios, pero que la situación actual sigue siendo muchísimo más elevada, el problema incluso de desahucio, son mucho más numerosos que las ocupaciones, pero en las teles vemos todo el rato el problema de la ocupación y la vanagloración de personajes como Daniel Esteve, ¿no? Sí, bueno, es un problema local y universal porque obedece a un modelo en el que se priorizan los intereses de una élite multimillonaria, entre lo que se incluyen las empresas armamentísticas, por supuesto, que están viendo cómo aumentan sus beneficios una y otra vez, y en detrimento de políticas en favor de la mayoría social, ¿no? Y en favor de la defensa del derecho a la vivienda. De hecho, estamos viendo cómo en muchos de nuestros barrios el precio de la vivienda sigue subiendo porque no hay regulación, porque no hay protección para las personas que necesitan una vivienda digna, que son todas. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en la Unión Europea se prioriza un gasto militar sin precedentes, 800.000 millones de euros en 4 años, mientras se olvida y se pospone una y otra vez el abordaje de este asunto. Nunca hemos visto un gran paquete urgente y excepcional de 800.000 millones o de menos para garantizar el derecho a la vivienda y el acceso a una vivienda digna para todas las personas que viven en la Unión Europea. Es algo que nos atraviesa, que define nuestro presente de una manera terrible y, como tú muy bien decías, pues hace unos años se entendía que había que ser solidario y que había que tener esa responsabilidad cívica de defender este derecho a la vivienda, pero ahora cada vez vemos cómo se criminaliza más a través de tergiversaciones y de mentiras difundidas demasiado a menudo por algunos medios de comunicación que subrayan la agitación del miedo y para eso actúan de manera deshonesta, esa agitación del miedo que indica algo que es falso, ¿no? Que la ocupación es un problema que procede del movimiento en defensa del derecho a la vivienda. Y ante eso te dicen que en el fondo es un argumento muy parecido al que se está usando y se usa siempre para justificar rearmes y guerras, ¿no? El miedo. Entonces, pueden entrar en tu casa, cuidado cuando bajas a comprar el pan por la mañana porque pueden ocupar tu casa y ante eso, cómprate una alarma de Securitas Direct, ¿no? Esto es el mensaje que nos están enviando en lo micro, en lo más cercano, ¿no? Pero también en lo macro. Vamos a posponer todo el abordaje
para garantizar todos estos derechos, porque ahora lo que tenemos que hacer es rearmarnos. La alarma de Securitas Direct ante una amenaza que además ni siquiera definen muy claramente, ¿no? Porque bueno, está Putin, está Trump, no nos dicen exactamente para qué va a ser ese rearme, pero en el fondo la lógica argumentativa es la misma, ¿no? Todo ello, ¿a qué conduce? A que se pospongan una y otra vez nuestros derechos, y el tema de la vivienda es fundamental. Nadie puede tener una vida digna si no tiene una vivienda digna. Y cada vez es más difícil acceder a la vivienda, pero además a todos los niveles, porque es que incluso ahora hay mucha gente, supongo que a vosotros también os habrá pasado en vuestro entorno, gente a la que le piden dinero para poder ver una casa simplemente, ¿no? Sí, sí. Eh, las consecuencias del alquiler turístico, cómo están destrozando nuestros barrios y echando a la gente mayor que no tiene dónde ir y que se va a quedar sin su tejido social, que es su vida y su corazón, ¿no? Y esto está, bueno, pues afectando y aplastándolo absolutamente todo. Nosotros cuando escribimos el guión de En los márgenes, ya hace bastantes años, empezamos a escribirlo, lo escribimos con las historias de mucha gente que conocíamos, ¿no? Que sigue a día de hoy estando afectada por este hecho, que sigue siendo víctima de una amenaza de desahucio y que sigue sin tener garantizado lo esencial para una vida digna. Es tremendo y luego hablaremos con todo este tema, ¿no? Al final son las mismas herramientas, el miedo. Yo estoy alucinando porque igual la complicidad, no sé hasta qué punto es como, digamos que rinde pleitesía a quienes le financian las campañas, ¿no? Un poco como lo de Securitas Direct. O es una cuestión de rellenar periodísticamente contenidos con estas alarmas de potenciar lo de abastecerse durante 72 horas, cuál es el kit. Es como surrealista, no termino de entenderlo, pero es esto de generar el miedo para paralizarnos bueno, que no vayamos a lo racional, sino a lo emocional. Y antes de ir a todo eso, que también va a estar en primera plana comunicativa y política, ¿no? Y mediática los próximos meses, por lo que parece, hay un tema que ya llevamos arrastrando, que me parece lo más grave y que gracias a ti, pues mucho seguimos, ¿no? La actualidad que ya ha parado bastante con todo lo que está pasando en Gaza, de una manera o de otra. Hay un elemento que es la deshumanización, otra la omisión de información o incluso la criminalización de los más pobres, ¿no? Vuelvo a repetirse, incluso culpar, ¿no? Justificar el asesinato de decenas de miles de niños poniendo la etiqueta de terrorista. Me parece tremendo. Al final todos estos lobbies, como el lobby sionista en Estados Unidos, por ejemplo, hace poco, ¿no? Se ha estado hablando bastante después de la agresión que hubo por parte de colonos a Hamdan Balal, que fue el director, ¿no? De este documental, que desde aquí, bueno, le pedimos a la gente que lo vean. Al final, cuando hay una víctima, creo que hay que defenderla y pedir, ¿no? Que al final estos ataques les salgan por la culata y que haya más gente que vea el documental. Hay un elemento también que te quiero preguntar por este dato porque yo lo he estado diciendo pero no con toda certeza y yo creo que tú has estado más puesta. Es que a pesar de haber ganado un Oscar, este documental ha tenido una censura total en los Estados Unidos y que también refleja un poco el poder, ¿no? Que está ahí un poco jugando entre bambalinas en Estados Unidos y también en Europa de tener un discurso, pero en los actos España, Europa sigue diciendo que son sus amigos de Israel y en España concretamente se horroriza, ¿no? Lo que está pasando, pero realmente tú estás denunciando el tema de que se sigue ese comercio de compra y venta de armas a Israel, lo cual me parece un acto de cinismo total. Si quieres, bueno, ábrenos un poco a partir de este asunto de Hamdan Balal, cuál es la situación actual, cómo se han roto ese acuerdo de paz unilateralmente por Israel y cuál es la situación actual del conflicto, ¿no? O de la guerra o del genocidio en Gaza. Bueno, pues como era de esperar, porque lamentablemente advertíamos de que era una tregua muy frágil y que si nos guiábamos por el modus operandi habitual de Israel, posiblemente iba a ser rota en algún momento y así ha ocurrido, lamentablemente. Israel incumplió las condiciones para el abordaje de la segunda fase del acuerdo para un alto el fuego y es muy llamativo ver y analizar cuál ha sido aquí la reacción de la Unión Europea, porque cuando se produce este cambio, Israel modifica las condiciones de manera unilateral de este acuerdo, cuando este acuerdo ya estaba cerrado y con unas condiciones redactadas y claras, ¿no? Ya desde enero, la Unión Europea no condena la violación y el incumplimiento por parte de Israel de este acuerdo. Y es algo realmente llamativo, ¿no? Y de hecho usa en el mejor de los casos una equidistancia. A día de hoy estamos viendo cómo Israel volvió a bombardear
tan solo en 48 horas mató a más de 700 personas, muchísimas de ellas niños. En una sola noche, 130 niños y niñas. Las imágenes eran absolutamente terroríficas. Pero antes de ese bombardeo, de esa ruptura del acuerdo del alto el fuego, ya llevábamos viendo desde inicios de marzo un bloqueo nuevamente a la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y esto es clave porque las personas, las máximas expertas, los máximos expertos en genocidio en el mundo están subrayando una y otra vez que ese bloqueo que se ha producido en numerosas ocasiones es una de las pruebas de voluntad genocida contra la población palestina, porque niega el acceso de la población palestina a productos básicos para la supervivencia. Entonces estamos viendo ya cómo estamos llegando a fin de mes, con lo cual ya llevan casi un mes sin la entrada de ayuda humanitaria esencial y por lo tanto está habiendo ya casos nuevamente de desnutrición. Justo yo acabo de colgar, de hablar por teléfono con una persona que conozco en Gaza y me contaba que están teniendo que volver a comer comida para gatos. A día de hoy no se puede calcular, no hemos podido calcular cuánta gente ha muerto, murió durante los 15 meses de masacres continuadas a causa de ese bloqueo. Porque ese bloqueo lo que sí se sabe y lo que sí se ha podido probar es que ha provocado enfermedades que eran evitables, ha provocado muertes por enfermedades evitables, ha provocado partos prematuros, ha provocado desnutrición, ha provocado hambre, una serie de condiciones que no se habrían producido sin ese bloqueo continuado. Esto es absolutamente terrorífico. Entonces, cuando a principios de mes Israel estableció este bloqueo, ya se sabía que Israel estaba incumpliendo el acuerdo, porque lo que Israel estableció y exigió fue repentinamente a Hamas la puesta en libertad de todos los rehenes, cuando lo que se había establecido era, en una primera fase, liberar a 33 rehenes y en una segunda fase ir liberando al resto a cambio de que Israel también pusiera en libertad a rehenes palestinos que están en cárceles israelíes y a prisioneros. Y a cambio, y este es el nudo gordiano del asunto, de que se pusiera fin a la ocupación de Gaza, ¿no? Que las tropas israelíes abandonaran Gaza y también la frontera de Rafah, toda esa zona en la que están, de hecho, ocupando también territorio egipcio al otro lado de la frontera de Gaza. Israel no ha querido hacer esto y estamos en esta situación. Y además, mientras, en todo este tiempo, Israel ha lanzado intensos ataques contra Cisjordania, también en Jerusalén Este, ha ido avanzando y anexionándose territorio y ha provocado solo desde enero hasta hoy un desplazamiento forzado solo en Cisjordania de más de 40.000 personas, que son mujeres, hombres, niños, familias enteras, ¿no? Y es en Cisjordania, en una aldea de Cisjordania, de Masafer Yatta, donde veíamos como el otro día, como tantas otras veces, Claro. colonos israelíes acudían para agredir a población civil palestina de Masafer Yatta porque quieren expulsarles por completo de sus casas y de su territorio para siempre, y siempre lo hacen con la protección de soldados israelíes. En Masafer Yatta viven dos codirectores del documental No Other Land, no hay otra tierra, que recibió el Oscar al mejor documental este año en Los Ángeles. Son en total cuatro codirectores, un israelí, una israelí y dos palestinos, ¿no? Y uno de ellos fue agredido por colonos, luego fue introducido en una ambulancia, llegaron soldados israelíes, lo sacaron de la ambulancia y se lo llevaron arrestado, ensangrentado porque tenía heridas en el estómago y en la cabeza, y estuvo en paradero desconocido varias horas. Luego él relató que dos soldados le habían continuado agrediendo y además le habían echado en cara que fuera uno de los codirectores de este documental, un documental que recomiendo encarecidamente, que cuenta estas dinámicas de impunidad continuadas, de agresión por parte de colonos y de soldados que buscan la expulsión y la ocupación ilegal de territorios como esta aldea de Cisjordania y de tantos otros. Es decir, a pesar de haber estado en la Academia de Hollywood, de haber estado ante las cámaras recogiendo un Oscar, este codirector fue agredido y esta noche ha habido otra avalancha, otro pogromo contra población palestina por parte de colonos israelíes en la misma aldea. Lo denunciaba hace un rato uno de los codirectores de No Other Land. Esta es la realidad, esta es la impunidad israelí y es muy llamativo ver el doble rasero una y otra vez, ¿no? Cómo se exige una serie de cosas
ante la cuestión ucraniana y cómo una y otra vez, en el mejor de los casos, la comunidad occidental internacional mira hacia otro lado y en el fondo sigue siendo cómplice, porque este genocidio no habría ocurrido sin la financiación por parte de Estados Unidos, por parte de la administración Biden, que ha financiado y ha facilitado el genocidio durante 15 meses, y después por parte, la continuación, por parte de la administración Trump. Es llamativo y creo que merece la pena reflexionar por qué nos escandaliza tanto la desfachatez de Trump a la hora de hablar, ¿no? Cuando en realidad la gran diferencia, el paso, Trump da un paso más, sin duda, pero lo da Quizás en el el tono, sentido ¿no? Es de el tono, porque luego es el tono. O los sea, hechos son estamos lo mismo. pasando de la hipocresía, o sea, la hipocresía es decir lo contrario de lo que ocurre, ¿no? Disimular, ¿no? Disimular el imperialismo, disimular la impunidad, disimular la criminalidad. Trump decide que abandona la hipocresía y pasa al cinismo. ¿Qué es el cinismo? ¿Cuál es la diferencia entre cinismo y hipocresía? Hipocresía es mentir, el cinismo es decir, pues sí, aquí estoy y esta es mi jeta, ¿no? Y desde esta jeta terrible y desde esta desfachatez terrible, pues digo lo que realmente está ocurriendo. Y esto es lo que escandaliza. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Europa cuando necesita que se lo digan, ¿no? Para escandalizarse? Porque ¿qué pasa? ¿Que Europa no tiene capacidad? ¿Los dirigentes europeos no tienen capacidad para haber visto el genocidio durante 15 meses? Solo cuando el genocidio es verbalizado es demasiado genocidio. También es escandaloso lo otro, ¿no? Lo Total. anterior. Los hechos iban las palabras iban por un lado y los hechos iban por otro. Y estamos viéndolo también con el tema de Yemen. ¿Qué nos está escandalizando de Yemen? ¿Qué escandaliza de Yemen a muchos medios de comunicación? Que hayan sido chapuceros y se haya colado un periodista. No la criminalidad de crímenes, de bombardeos Total. sobre Yemen que afectan a población civil y que matan a población civil. Esto merece una reflexión sobre el estado mental colectivo en el que están los gobiernos europeos y en el al que someten a las sociedades, ¿no? A través también del ejercicio de muchos medios de comunicación que, al igual que normalizan la violencia contra las personas que no llegan a fin de mes e incluso la legitiman y la agitan, pues normalizan la violencia de la impunidad israelí y de tantas otras impunidades, ¿no? Esta criminalidad continuada. Y uso estas terminologías porque es que hasta la Corte Internacional de Justicia así lo ha dictaminado. O sea, tenemos dictámenes, las herramientas que ha dado el derecho internacional a los estados para que actúen son numerosas, pero los estados siguen mirando hacia otro lado y siguen siendo cómplices. La Unión Europea acaba de revisar el acuerdo de asociación preferencial de comercio con Israel y lo ha renovado, cuyo artículo 2 establece y vincula la vigencia del mismo al respeto de los derechos humanos por las partes. Evidentemente, Israel no está cumpliendo los derechos humanos, pero la Unión Europea considera que tiene que continuar con este acuerdo de amistad preferencial comercial, acuerdo de asociación se llama, a través del cual, bueno, pues sigue manteniendo todas sus relaciones comerciales normalizadas. Muchos países europeos siguen comprando armamento a Israel, lo cual en sí mismo contribuye activamente a la ocupación ilegal israelí, a pesar de que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de julio, un dictamen muy importante porque habla de segregación, habla de apartheid, condena la ocupación ilegal y pide a los Estados miembros de Naciones Unidas que suspendan comercio e inversiones que puedan contribuir a la ocupación ilegal israelí. Ya no al genocidio, solo a la ocupación ilegal israelí, simplemente a eso, ¿no? Lo cual es muy importante. Hay una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado mes de septiembre vinculada a este dictamen que establece lo mismo. Fue apoyada y votada a favor por 124 países, incluido el Estado español. Bueno, ¿qué están haciendo esos países para cumplir esa resolución? Porque España después de eso siguió comprando armamento a Israel. Hay adjudicaciones, contratos adjudicados en octubre y noviembre a empresas armamentísticas israelíes por parte del Estado español, ¿no? Eso contribuye activamente a fortalecer las empresas armamentísticas israelíes, que son el eje vertebral de la ocupación ilegal israelí. Esto es lo que estamos observando. Mientras vemos cómo, por otro lado, nos están hablando de ese rearme, que bueno, si quieres ahora me preguntas más Sí, específicamente, pero es que es fascinante este doble rasero continuado, ¿no? antes de ir al tema del rearme, pero yo creo que al final tiene que ver un poco también por cómo nos hacen normalizar cosas que no son normales con relatos, ¿no? O con miedo. En el caso del rearme yo creo que es como bastante evidente, ¿no? Querer normalizar o poner una situación de peligro, por ahí lo he escuchado, ¿no? Como que Rusia va a invadir Albacete, ¿no? Es como
Si hace poco decían que Rusia ya está perdiendo la guerra, que estaba, y ahora se vuelve a montar todo eso, pero hay un elemento antes de saltar a ese punto. Lo estabas comentando, ¿no? El tema de la desfachatez, a lo mejor, de Donald Trump, que incluso pues habla con Elon Musk, bueno, usando la IA, un vídeo en el que caen billetes, donde va a hacer un resort de lujo, donde directamente está diciendo que le dan la oportunidad a los gazatíes de salir del país vivos, es decir, una desfachatez brutal de deshumanización. Y también por cuestiones personales, la verdad que yo tengo mucho interés también por cuestiones personales de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Al final uno de los socios de Trump, ¿no? Es Milei o de Elon Musk, que precisamente el 24 de marzo, quizás una de las excepciones a nivel mundial donde se han jugado los genocidas, ¿no? De esa dictadura de la Operación Córdova entre el 76 y el 83, igual que el año pasado, la Casa Rosada hace un vídeo negando el genocidio o el crimen indiscriminado, ¿no? Durante la dictadura de 30.000 o más personas, porque la verdad que lo terrible de todo esto es que hacían desaparecer y presumían de ellos los cuerpos para que no hubiera un registro, pero negaban esta cifra de 30.000 que ya Milei y Villarruel lo llevan haciendo. Y te quería preguntar, ¿no? Porque aunque no son muchos, pero tenemos ahí a Trump, tenemos ahí a Milei, pero sobre todo tenemos a todos sus socios aquí en España, tanto a Ayuso como a Vox, comprando y usando la misma técnica, donde no ya solamente el miedo y la mentira o el odio, sino hay un componente que yo no le diría ni fascismo ni ese, que es el malismo, es que es como la deshumanización de las personas para justificar incluso la desaparición de personas. No sé si haciendo un análisis no solamente de lo que pasa en Argentina, sino de lo que representa toda esta internacional que está muy bien financiada, que es antidemocrática más que ultraderecha, y que usa mecanismos en los cuales intervienen la desfachatez política, pero también la desinformación en redes sociales, en medios tradicionales, el uso de bots, etc, etc, que tienen de su lado a los dueños de esas plataformas digitales con las cuales cada vez tenemos más contacto y con las cuales cada vez es más fácil cambiar nuestros sentidos comunes y odiar a los de abajo y no a los de arriba, ¿no? Que yo creo que es un poco la estrategia que resume todo esto. No sé cuál es tu punto de vista concretamente de lo que ha pasado, ¿no? Una vez más en Argentina, y también por otra parte de las consecuencias internacionales, el peligro al que nos puede llegar a que se normalice esta deshumanización y el uso de la mentira, el odio y bots para que cada vez más personas se alimenten de este odio que justifica la deshumanización, incluso la desaparición de personas. Bueno, yo creo que hay un ingrediente necesario para agitar todo esto, ¿no? Este trumpismo que Milei lo usa muy bien en Argentina, que es el miedo y la agitación del miedo y la falta de respuestas o la falta de conocimiento por parte de mucha gente de cuál es la realidad, o sea, la confusión. Cuando hay miedo y hay confusión, es más fácil poder hacer funcionar este trumpismo y esta desfachatez y al mismo tiempo estas políticas absolutamente devastadoras, ¿no? En Argentina, con respecto al tema de la dictadura y de la represión y de las 30.000 personas desaparecidas, eso la derecha siempre lo ha instrumentalizado y lo ha usado porque sabe de la importancia de las políticas de verdad, justicia y reparación que fueron puestas en práctica en Argentina y que han sido estudiadas con mucho interés a nivel internacional, ¿no? Y en muchísimas facultades de derecho, debido a los avances que supuso poner en práctica este intento de garantizar esta verdad, justicia y reparación para las familias de las víctimas. Por eso Milei ahora ha abordado este hecho como una de las cuestiones de las que ha hecho bandera, ¿no? Negar la realidad, patear la memoria de las víctimas, patear la memoria del propio país, de la propia Argentina en sí misma, ¿no? Esto es una táctica que usan y que pueden usarla porque hay miedo y hay confusión. La sociedad argentina está muy atravesada por una crisis económica, por una incertidumbre, y ante eso, un tipo que llega y que dice que incluso podría acabar con el Estado en sí mismo, diciendo auténticas barbaridades, ¿no? Para cualquiera que sepa un poco de política económica, pues funciona porque no hay esperanzas a la vista. Y creo que eso merece una reflexión profunda con honestidad por parte de toda la gente que se dedica a la política, porque o se empieza a imaginar y a diseñar un modelo nuevo y se pone encima de la mesa la posibilidad de modelos nuevos, o sea, o hay atrevimiento, el virgencita, virgencita, que me quede como estoy, no funciona.
aunque sea sensato en sí mismo, pero evidentemente es que el ser humano merece más, las sociedades merecen más. Lo que no puede ser es que sean las políticas de la violencia y del miedo las que establezcan las dinámicas y los límites, ¿no? Y estamos viendo eso, ¿no? En Europa también tenemos, aquí en España hay representantes de estas políticas que definen estas políticas, pero a nivel europeo vemos cómo están aumentando los apoyos de fuerzas en muchos países, de fuerzas políticas muy preocupantes. Como también vemos que hay un retroceso en la libertad de expresión y de protesta en muchos países, con Alemania a la cabeza, criminalizando directamente a las personas que defienden los derechos de la población palestina. Eso también está pasando en Sí. Estados Unidos. Si no empezó a pasar ayer, empezó a pasar hace muchísimos meses. En abril del año pasado, la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Khan, advirtió de que lo que estaba pasando en Gaza se estaba convirtiendo en una grave crisis para la libertad de expresión y de protesta en muchos países, como en Alemania, como en Reino Unido o como en Estados Unidos, estigmatizando y señalando a los defensores de derechos humanos y protegiendo a aquellos que defienden el genocidio y la impunidad israelí. Esto es un fenómeno global ante el cual creo que toca diseñar e imaginar políticas atrevidas que tengan que implicar también, bueno, pues cómo se construye un orden internacional diferente. Pues evidentemente se necesitaría una Naciones Unidas totalmente diferente, reformada, con un sistema de veto y de voto nuevo que no esté limitado como en la actualidad y que no dé todo el poder a los cinco grandes potencias que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, y que en la práctica, bueno, pues vemos como con el tema del genocidio en Gaza una y otra vez Estados Unidos ha vetado la posibilidad de un alto el fuego simplemente, ¿no? 4 vetos a la Sí, posibilidad sí. de un alto el fuego durante 15 meses, con la barbaridad que esto implica. Pero también hacer pedagogía, pedagogía de la cultura de paz, pedagogía de la cultura de derechos humanos, pedagogía de lo que debe ser la diplomacia. O sea, ¿cómo es posible que ahora nos estén diciendo y nos estén inoculando la cultura de la guerra, ¿no? Sí, sí. Es como si en el colegio de nuestros hijos nos dicen, mira, este tipo ha pegado una bofetada a este, bueno, pues entonces es lógico que este le pegue una bofetada, ¿no? ¿Esta es la pedagogía que funciona? No, es que hay otras muchas vías, además de la vía de las armas. Está la vía de la audacia en la política internacional. O sea, no hay nadie que quiera hacer políticas audaces, no hay nadie que quiera descolgar teléfonos, no hay nadie que quiera explorar las vías de la multilateralidad internacional, no hay nadie que quiera explorar cómo a través de acuerdos comerciales, políticos y diplomáticos se puede buscar una distensión. Solo se habla de disuasión, que en el fondo es un eufemismo para defender el rearme y para defender una escalada, porque si tú estás comprando armamento y material militar, tienes dos opciones una vez que lo compras: o usarlo Claro. o venderlo. En ambos casos, estás contribuyendo activamente a una escalada. Tras Es las correcto. guerras vienen las consecuencias. Cuando llegan las consecuencias de las guerras, de esas operaciones militares que muchos dicen que son limpias y que son rápidas, no hay ninguna guerra limpia, os lo aseguro. Cuando vienen las consecuencias, aquí en Europa se mira hacia otro lado y se olvida y ya nadie recuerda quién jaleó la guerra, con qué argumentos se jaleó, normalmente con mentiras o tergiversaciones, y quién paga las consecuencias. ¿Cómo nos ve el resto del mundo? ¿Cómo nos ve el resto del mundo? Porque aquí Europa en algún momento tendrá que mirarse al espejo. Bueno, son muchas cuestiones que están todas entrelazadas en estos Sí, sí. momentos y que están ocurriendo todas a la vez, ¿no? A través de esa doctrina del shock que fue tan bien formulada ya en su día por Naomi Klein. Aparte hay una cuestión, creo que hay varios elementos. Uno es la deshumanización. Hablando precisamente, ponía un vídeo, ¿no? Donde no una, sino al menos 2 veces, un habitual colaborador de Iker Jiménez, hablando del problema de la ocupación, hablaba de que él lo soluciona rápido pegándole tiros a quien ocupase, ¿no? Es decir, la normalización de la violencia, el asesinato, la muerte, es decir, siempre contra los de abajo. Y en este caso hay otro elemento que creo que es narrativo y que tiene su peso en... Es decir, ahora estamos viendo la escalada bélica e incluso cambia el paradigma un poco por los movimientos
y este cambio de patrón, que al final yo creo que defiende lo mismo, pero con otros términos, de Donald Trump, la política de Estados Unidos respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, es decir, siempre ha estado presente y parece que es el que, o que es más evidente que es el que lleva la tutela. Pero lo alucinante, o a mí siempre me lo ha parecido, y yo creo que tú no te has movido de esto mismo que estás diciendo, de una cultura por la paz, que supuestamente la que beneficia a la humanidad, que eran totalmente criminalizados. Al inicio de todo lo que ocurrió, bueno, nos podíamos retroceder mucho más atrás, el 2014 al Donbass y tal, pero cuando realmente los medios de comunicación han puesto el foco, ¿no?, a ese problema geopolítico después de la invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva muchos años, cualquiera que abogase por una situación diplomática, no solamente para salvar vidas, que creo lo más importante, sino también por una cuestión económica, ¿no?, y de apostar mucha más parte del presupuesto a las armas. Ahora estamos en otros términos, pero que no deja de ser una continuidad en la cual, pues, la solución a un problema siempre es comprar más armas, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema de lobby, pero te quería preguntar precisamente por este movimiento, ¿no?, un poco en defensa, porque es verdad que los ciudadanos que apostamos por la paz, y uno ve los medios de comunicación, básicamente están apoyando esa escalada bélica, y 800 organizaciones y representantes de la cultura y el activismo, una vez más, piden alternativas al rearme. No nos resignamos a la guerra. Bueno, si quieres contarnos un poco sobre esta iniciativa, incluso no sé si todavía se pueden sumar, qué es lo que quiere expresar y, bueno, básicamente cómo ves también, ¿no?, esta coyuntura actual, el papel de España y también los medios de comunicación en esta escalada bélica, que parece que es la única salida, y no lo es. Bueno, por partes, porque hay muchas cosas. En el tema de la deshumanización que comentabas, fíjate que, por ejemplo, tenemos la cumbre de la OTAN de 2022, en la que se estableció que la migración es una amenaza híbrida junto con el terrorismo y el ciberterrorismo, y se establecía para justificar el aumento del gasto militar. Esto forma parte de la realidad de los países de la OTAN. Es decir, cuando la propia OTAN abraza, al igual que abrazan las políticas institucionales europeas, discursos propios de la extrema derecha, está comprando entero el marco de la extrema derecha. Está diciendo que es que la migración es una amenaza híbrida para la cual tenemos que aumentar el gasto militar. Esto es una deshumanización clara de la población migrante. Y son estos discursos los que se usan para justificar este avance de las políticas racistas. Hemos visto en los últimos meses, están pasando tantas cosas a la vez que ha pasado bastante desapercibido las nuevas decisiones por parte de la Unión Europea con respecto a la migración, ¿no? Más represión, más control coercitivo, más justificación de detención de familias, porque vamos a ver a familias detenidas aquí, ¿eh?, en la frontera sur española, las vamos a ver, con niños incluidos. Las deportaciones, por no hablar de la externalización de fronteras y lo que eso implica, ¿no?, en países como Libia y en tantos otros, donde hay cárceles para personas migrantes que intentan llegar a Europa, muchas veces escapando de las consecuencias de las políticas europeas, ya sea de las políticas económicas a través de los saqueos de yacimientos y recursos naturales ajenos, ya sea con las consecuencias climáticas que eso tiene también muy a menudo, ya sea de guerras o de exportación de armamento desde Europa a esos países. Y esta deshumanización pues también se usa para otras muchas cuestiones. Con respecto a las iniciativas que están diciendo y advirtiendo de los peligros del rearme y de la guerra, bueno, pues aquí en el Estado español ha habido varias organizaciones no gubernamentales por la paz, como el Centre de las de Estudios por la Paz, como iPaz, como Novak, como muchísimas otras, que redactaron un manifiesto y lo han movido en determinados circuitos y, bueno, pues la verdad es que de una manera muy rápida, en tan solo 4 días, han logrado recabar 17.000 firmas y también firmas de gente destacada del mundo de la universidad, del profesorado universitario, del mundo del activismo y también del mundo de la cultura, ¿no?, con el cine, la música, el teatro, las artes. ¿Y qué dice este manifiesto? Advierte de los riesgos del rearme, porque, como decíamos antes, comprar material militar implica una escalada siempre. También, por ejemplo, tenemos a Alemania, un país que lleva 2 años en crisis, y se presenta también el rearme como una posibilidad de despertar la economía, por decirlo así. Pero claro, el keynesianismo militar solo funciona si hay una guerra tras otra o si hay un conflicto mundial muy largo. ¿Por qué? Porque si tú quieres que eso funcione, tú tienes
que dar salida a ese armamento para reponerlo. Y solo lo puedes reponer a través de la agitación, del miedo, de la amenaza y de la guerra. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Los discursos belicistas suelen aguantar mal el paso del tiempo, lo que pasa es que aquí tenemos una memoria muy corta, pero lo que vemos es que se usa el miedo para justificar rearmes, para justificar envío de tropas, para justificar decisiones que están aumentando la tensión internacional y se nos está ocultando y se omite los enormes riesgos de apostar por esa escalada. Entonces solo se está hablando de cómo hay que defenderse militarmente de una amenaza repentinamente urgente. Hace 2 meses no era urgente, hace 3 meses tampoco, ahora repentinamente sí. Pero se está ocultando de manera sistemática los riesgos de esta apuesta y se está ocultando la existencia de posibilidad de soluciones políticas que siempre están ahí. La vía política siempre está ahí. Y esto hay que tener mucho cuidado con ello porque en el momento en el que existen estos discursos tan agresivos, ¿no? Se puede producir la profecía autocumplida. Claro. Es decir, de tanto repetirlo una y otra vez, de agitar públicamente. Nadie está hablando en estos 3 meses, en estos 3 años. Cuando tú hablabas de 2022, en 2022, yo recuerdo que escribí un artículo titulado Jalear la guerra, advirtiendo de los riesgos de la guerra de Ucrania, advirtiendo de que todavía se estaba a tiempo de buscar salidas de negociación diplomáticas. Lamentablemente tuvimos razón en muchas cosas, por ejemplo, que se iba a parecer mucho a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, ante la cual, por cierto, incluso hubo una gran parte de la izquierda que defendió la guerra y hubo voces que defendían la paz, como Rosa Luxemburgo, que fueron señaladas, estigmatizadas, tergiversadas, criminalizadas por propios compañeros de la izquierda, ¿no? Esa Primera Guerra Mundial fueron 4 años, millones de jóvenes muertos en las trincheras para que apenas hubiera avances en el frente. Tras ello se Claro. escribió una novela magnífica que ha sido llevada 2 veces a la pantalla, a la gran pantalla, sin novedad en el frente, se titula, porque los jóvenes morían por 20 kilómetros más, 20 kilómetros menos, 50 kilómetros más, 50 kilómetros menos. Veíamos que en Ucrania podía producirse algo similar y lamentablemente así ha ocurrido. Esa Primera Guerra Mundial dejó una Europa destrozada, una Alemania despechada y fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Se sabe cómo empiezan las guerras, pero no se sabe cómo acaban. Y generan bucles de violencia y espirales de las que cuanto más tiempo pase, más difícil es salir. Es decir, era mucho más fácil llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia en abril o marzo de 2022 que ahora. Desde luego tenía menos que perder Ucrania entonces que lo que tiene que perder ahora, lamentablemente, porque ahora está en una situación de mayor debilidad que Claro. en la que se encontraba en marzo y abril cuando se intentó un acuerdo de alto el fuego en Estambul y fue boicoteado por Boris Johnson y otros actores occidentales en ese momento. Pero en esos 3 años, desde 2022 hasta hoy, no hemos escuchado por parte de dirigentes europeos discursos que subrayaran la necesidad de buscar un alto el fuego, que subrayaran la necesidad de buscar una negociación y que subrayaran la necesidad de buscar un acuerdo de paz cuanto antes. No se nombraban todos estos conceptos, lo cual nos obliga a pensar cuál es la posición que ha tenido Europa, porque se estigmatizó la búsqueda de acuerdos. Es decir, hemos visto muy claro en todo este tiempo que era necesario un alto el fuego en Gaza y se ha estigmatizado las voces que defendían un alto el fuego en Ucrania. Hemos pedido para Gaza un alto el fuego, cumplimiento de derecho internacional, suspensión de relaciones con la potencia ocupante y presión a la potencia ocupante para que cumpla. Una potencia que ha logrado hacer todo lo que ha hecho a lo largo de estos años gracias a la complicidad y al apoyo sistemático y continuado de Estados Unidos y de Europa. Esa potencia es Israel. ¿Por qué para Ucrania no se pide alto el fuego? ¿Por qué el alto el fuego estaba estigmatizado? Yo siempre digo, hasta las treguas salvan vidas. He estado en muchas guerras y he visto que hasta las treguas salvan vidas. Toda vida importa. Y el alto el fuego tenía que haberse buscado hace mucho para buscar unas condiciones de negociación lo más favorablemente posibles para el pueblo ucraniano. Para el pueblo ucraniano. Pensar en el pueblo ucraniano es pensar en alternativas a la guerra. Y a día de hoy todavía hay soluciones que no se están poniendo encima de la mesa y que Europa no las está nombrando. Europa tendría capacidad, la Unión Europea tiene capacidad para poder establecer su propia política exterior. Solo está hablando de la vía militar y está arrinconando la política exterior.
¿Dónde están los dirigentes que descuelguen teléfonos para hablar con todas las partes? Con todas las partes, para intentar una distensión y no una escalada, que es por lo que se está apostando en estos momentos. Y ojo, las consecuencias las podemos pagar muy caras todos. Y siempre pierden los pueblos las guerras. Las ganan los magnates que se enriquecen con ellas, las empresas armamentísticas, los políticos que se garantizan luego una puerta giratoria para la entrada en determinadas empresas. Esos las ganan. Sí, sí. Las pierden la mayoría. Como decía el otro día Marc Giró en un monólogo muy interesante en su programa al principio, un monólogo que terminó diciendo no a la guerra, dijo, no conozco a ningún superviviente, sea del bando que sea, que recomiende la experiencia de una guerra, ¿no? Bueno, cuando se tacha de ingenuidad a las personas que defienden vías alternativas a la guerra y al unga unga, ¿no? Habría que recordar que no hay mayor ingenuidad que pensar que a través de una guerra se mejoran las cosas y se ahuyentan las amenazas, porque la historia nos demuestra una y otra vez que es lo contrario. Con una guerra aumentan las amenazas, aumenta la escalada y luego es muy difícil salir de ahí, ¿no? En el mejor de los casos se produce, bueno, una congelación, que es lo que probablemente veremos aquí, una congelación del asunto, ¿no? En el mejor de los casos si hay un alto el fuego. Y esto es en lo que estamos en estos momentos. Es muy fácil agitar el miedo, porque cuando, además, el kit de supervivencia que mencionabas es un llamamiento individual, ¿no? Persona por persona, Cada uno se busque la vida, sí. para que cada persona sienta que depende de sí misma y que tiene que recibir primero y procesar que esa amenaza es real, que yo quiero abordar incluso esta premisa. Os voy a poner un ejemplo. En 2003, antes del inicio de la invasión ilegal estadounidense y británica de Irak, estábamos en Bagdad ya muchos periodistas y era bastante interesante ver cómo había muchos periodistas anglosajones, británicos y estadounidenses, que como creían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que podía usarlas, pues iban equipados con un kit de supervivencia propio que eran antídotos con jeringuillas y trajes NBQ, ¿no? Que, entonces pasabas a veces por el Hotel El Rasid, que era donde nos Pero me quedábamos estás todos diciendo que esa había una noche. división de periodistas, los anglosajones iban con todo el kit y los que no eran anglosajones iban sin nada, ¿no? Íbamos sin nada, sí. Pero es que los anglosajones se cronometraban porque la cuestión consistía en en inyectarse el antídoto y ponerse el traje NBQ en menos de un minuto, porque si no, no valía, si no ya estabas muerto, ¿no? En caso de que tiraran armas químicas. Y entonces ibas por los pasillos del Hotel Al Rasid viendo cómo se cronometraban y los periodistas españoles, que bueno, que éramos muchos, fuimos la nacionalidad más numerosa cubriendo esa invasión militar, pues lo mirábamos con cierto, bueno, con interés antropológico por un lado y con cierto escepticismo por otro, ¿no? Bueno, ese era el kit de supervivencia en ese momento, cuando posteriormente se supo que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Bueno, pues ya era tarde porque ya se había abierto el infierno en la tierra y las consecuencias de esa invasión y ocupación ilegal de Irak luego las ha sufrido todo Oriente Medio y también han llegado hasta aquí, hasta Europa, llegaron también a España, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿existía otra opción en esos momentos antes de la invasión? ¿Otra opción diferente a la invasión militar ilegal de Irak? Claro que la existía. ¿Era Saddam Hussein una amenaza mundial? No, no lo era, pero sin embargo se agitaron esas mentiras difíciles de creer para justificarlo. Posteriormente con Libia ocurrió algo similar. De repente Gaddafi, que llevaba gobernando muchísimos años Libia, de repente era una amenaza para su propio pueblo. No lo había sido ni un año antes ni 5 años antes. Lo era en ese momento y había que lanzar esa operación militar de la OTAN sí o sí, a pesar de los riesgos que podía implicar y de los que algunas voces advertimos, riesgos que se convirtieron lamentablemente en realidad, ¿no? Esa operación militar justificada para liberar la ciudad de Benghazi se prolongó mucho tiempo más, se asesinó a Muammar el Gaddafi y posteriormente, ¿qué ha ocurrido? Pues que todo ese armamento que se introdujo en Libia ha convertido no solo Libia, sino todo el Sahel en un polvorín, hay un montón de grupos armados enfrentados entre sí y Libia a día de hoy es un sitio todavía muy peligroso, hay mucha gente exiliada, mucha gente refugiada y también mucha población civil que murió por bombardeos de esa operación militar de la OTAN. ¿Se acuerda alguien quién agitó la defensa de esa operación y quién dijo que era absolutamente necesaria y que iba a salir muy bien? No, da igual, sale gratis, es la vida fácil. Desde el periodismo y desde la política, defender la guerra siempre es la vida fácil. Yo creo que la historia nos ha dado tantos ejemplos en las últimas 3 décadas de las consecuencias que estamos obligados
a desconfiar de aquellas voces que nos dicen que el rearme y la guerra es la única opción y que es algo inevitable y absolutamente necesario, y estamos obligados a pensar colectivamente y a exigir colectivamente vías alternativas, es decir, política, la acción política, que es lo que puede evitar nuevas barbaries, porque insisto que Europa hacía mucho tiempo que no estaba en un riesgo de estas características. Bueno, es tremendo porque es verdad que hay también, yo creo que es bastante transversal, como decía, hay gente justificando y no, incluso en el chat también hay debate, pues diciendo, no, es que es bastante cínico no apoyar la guerra porque si no estás apoyando a Rusia. Bueno, pero al final si tú te vas a los datos, lo que estamos viendo 3 años después es que ha habido un montón de muertos, un pilfarro de dinero tremendo y no ha pasado nada. Es decir, yéndote a los datos y a la realidad, es tremendo y cómo la gente sigue diciendo que eso está bien. Es increíble. Te voy a Pero hacer... mira, esto es muy fácil. Pedir un alto el fuego para Gaza no es defender a Israel. ¿Por Claro. qué pedir un alto el fuego para Ucrania es defender a Rusia? ¿Cuál es la lógica que lleva eso? Pedir un alto el fuego en Gaza es estar defendiendo una distensión y estar defendiendo vida para la población de Gaza. Pedir la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania. Yo tengo muchísimos amigos ucranianos y amigas ucranianas que es que necesitan un respiro. Tenemos a 6 millones de personas exiliadas, a un No, es montón de terrible. refugiados. O sea, es también muy fácil y muy cómodo desde aquí. Si no hemos pedido armas para los grupos palestinos, lo que estamos pidiendo es que se deje de machacar a Claro. la población palestina, que se cumpla el derecho internacional, que Europa presione a Israel, que corte sus relaciones de privilegio con Israel. Es que lo otro, vamos a ver, Rusia, al igual que Israel, por cierto, es una potencia nuclear. Es decir, o sea, ¿por qué vamos a creer que si en 3 años, siendo la Unión Europea la tercera entidad que más gasto militar tiene, solo superada por China y Estados Unidos, con todo ese gasto militar que tiene la Unión Europea, no se pudo parar la invasión ilegal rusa de Ucrania, no se ha podido garantizar una victoria de Ucrania, y vemos como a día de hoy hay territorio ucraniano que está controlado por tropas rusas y que llevamos 3 años y no hay a la vista una solución diferente. Bien, si lo que estamos haciendo es defender un rearme y la continuación de la guerra, ¿durante cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 años? ¿3? ¿Para qué? Porque solo a través de una gran guerra en la que estén implicadas las potencias europeas también, con lo que eso conlleva, quizás se podría modificar este resultado. Pero ¿cuál sería el precio? ¿Cuál es Claro. la garantía de que la continuación de la guerra puede mejorar la situación del pueblo ucraniano? No, que al final es el principal afectado, ¿no? Es que, a ver, el planteamiento. Es decir, hay toda una disyuntiva anteriormente, pero esto es opinión personal. En el momento en que Putin entra ilegalmente a suelo ucraniano y hay 6 millones de personas que tienen que salir del país, aparte de los miles civiles, se acabó. Es decir, Putin es enemigo de la democracia y de la civilización. Es decir, que muchas veces, incluso, ¿no? Planteamientos como este, que obviamente tiene todo un contexto, incluso cuando defienden la paz por el bien de los ucranianos, dice no, que esto es pro Putin. Es de loco. Te voy a hacer 3 preguntas para terminar de la gente del chat, algunas relacionadas con todo esto. Una que tiene que ver con algo que hemos hablado un poco de soslayo, que es si España debería de abandonar la OTAN y, bueno, y también, por ende, expulsar las bases militares de Estados Unidos, que quizás sea un momento puntualmente, una coyuntura que quizás sea un momento adecuado. Una de las preguntas que hacen. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, aquí podemos hablar del mundo real o del mundo de los unicornios, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, hay voces que están defendiendo el rearme, incluso voces desde algunos gobiernos europeos, hablando de la necesidad de buscar una autonomía militar europea. Que esto es fascinante porque una y otra vez estamos solo hablando en el marco de lo militar. Claro. Es decir, estamos aceptando que todo pasa por lo militar, que todo pasa por las armas y por la vía de la guerra, por la vía bélica, como si no existiera la política, cuando la política es lo que soluciona los conflictos. La política, la negociación es lo que soluciona los conflictos. Política y la economía, los acuerdos o la suspensión de acuerdos económicos.
Entonces, cuando hablan de esta autonomía estratégica, todo esto está muy bien, pero el tema es que hasta día de hoy, la otra vez que gobernó Donald Trump, de 2016 a 2020, se llegó a decir que la OTAN estaba en muerte cerebral, dijo Macron, Angela Merkel dijo que ya Estados Unidos no era un socio fiable, pero todo eso se olvidó. Y durante 4 años de Biden se ha hecho como que no existía la posibilidad de que Trump volviera, cuando además, no nos engañemos, Biden tuvo una continuidad de las políticas de Trump. No hay que olvidar que Trump desde 2016 a 2020 envió armamento y ayuda militar a Ucrania. Apostó por esa vía. Apostó por la vía de, por ejemplo, sancionar a un montón de empresas europeas que participaban en el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Eso fue Trump. Biden siguió, continuó con estas políticas, siguió enviando armamento a Ucrania y se continuó con estos discursos de que, por supuesto, Ucrania en el futuro podría terminar siendo parte de la OTAN, algo que se sabía que para Rusia era una línea roja. Y esto no es culpar a Ucrania de haber sido invadida. El único autor de la invasión ilegal de territorio ucraniano es Rusia, es el gobierno de Putin. Ahora bien, había un montón de voces, desde exdirectores de la CIA, embajadores y exembajadores estadounidenses en Rusia, especialistas en el espacio exsoviético en Estados Unidos, que estaban diciendo, este camino va a llevar a una reacción rusa, injustificada, pero esto es lo que va a ocurrir. Es decir, que si se continuó por ese camino es porque se Se quería quería que que pasara. esa fuera la consecuencia, esa profecía Y autocumplida, de ¿no? Esta es hecho, la y de hecho es realidad. que este punto, volviendo con todo lo que estamos hablando antes, es que lo que hace es cambiar los sentidos comunes de gente, por ejemplo, que estaba en contra de la OTAN y dice, bueno, pues ahora tiene sentido la OTAN. O que, bueno, pues ahora hay que rearmarse, no pensamos, o que al final el marco mental, como tú dices, hace que gente, incluso progresista, diga, no, es que hay que rearmarse porque cambian totalmente el estado mental, que es un poco en la situación en la que los Estados Unidos siempre ha querido, ¿no? Incluso escuchábamos, ¿no? El enfado porque España no invertía lo necesario. Ahora todo el mundo justificando ese rearme. Yo para terminar te voy a hacer 3 preguntas un poco fiscalizadoras también por darle vía a las personas que no entienden, ¿no? Que no haya. Es decir, como que todo esto que estamos hablando es los mundos de los colorines. Te voy a hacer 3 preguntas en una, pero que van en el mismo sentido para cerrar. Y Patti dice, pregunta, ¿por qué crees que Europa no tiene intención de parar la guerra con Rusia? Nemuro dice, ¿existe alguna propuesta de paz que haya venido por parte de Rusia que no implique que Putin se quede con el 20% del territorio ucraniano que ocupó en 2022? Y Belial Spain dice, ¿y cómo te defiendes de dictadores como Putin que no respetan ningún tipo de acuerdo o diplomacia que no sea la pura fuerza militar y la invasión de países? Ahí va, un pack en tres que al final están dentro del mismo paradigma. Sí, no había terminado de contestar a la otra pregunta porque había hecho todo un prólogo. Perdón. Puede ser muy interesante buscar una autonomía estratégica de la Unión Europea. Ahora bien, se tienen que poner de acuerdo los 27. Hemos visto cómo hay desacuerdos, hemos visto cómo Macron ha buscado conversaciones bilaterales con Washington, por supuesto también Reino Unido. Esa autonomía estratégica, la posibilidad de salirse de la OTAN, puede ser algo muy interesante, claro que sí, pero por eso decía el mundo de los unicornios, porque Claro. los unicornios viven en un mundo idílico, pero en la vida real no existen. ¿Qué gobierno a día de hoy europeo está proponiendo salirse de la OTAN? ¿Por qué digo esto? Porque nos están defendiendo el rearme y algunos usan el argumentario de la defensa de la autonomía europea, pero lo cierto es que nadie está planteando a día de hoy, desde los gobiernos, salirse de la OTAN. Las bases militares estadounidenses están en Europa, son muchas, decenas, algunas gigantescas como la que hay en Alemania, y esa es la realidad en la que estamos en estos momentos. Por lo tanto, lo que estamos observando es que la Unión Europea está defendiendo un rearme planteado por Ursula von der Leyen en el marco de la OTAN, aceptando la exigencia de Donald Trump de aumentar el gasto militar. Que eso es lo que Donald Trump, como por otro lado todos los presidentes estadounidenses de Eisenhower hasta hoy, ha exigido a sus aliados europeos de la OTAN. Donald Trump, en su dinámica de desfachatez, ha ido más allá y está pidiendo incluso el 5%, y se está hablando de que a lo mejor en la cumbre de la OTAN de La Haya, que se va a producir a principios de verano, bueno, pues se establezca un 3%. El secretario general de la OTAN ha hablado de la necesidad de llegar al 3%. En algún momento lo ha dicho. Por lo tanto, en estos momentos, claro que sería idóneo que Europa fuera capaz de tener su autonomía,
su política exterior propia, su plan propio en el marco internacional, en un marco multilateral, pero lo que vemos es que de momento se habla cero de política exterior o prácticamente cero, solo se habla de la vía militar y todo eso se está produciendo dentro del marco de la OTAN ante la exigencia de Donald Trump de aumentar el gasto militar. Esta es la realidad. Hay diferencias, hay países que están proponiendo también el envío de tropas a Ucrania, como por ejemplo Reino Unido y Francia. Por cierto, los dos máximos productores de armamento en la Unión Europea, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Donald Trump, por supuesto, ha visto con buenos ojos el envío de tropas europeas a Ucrania. Ha dicho que lo ve bien. Putin no lo ve bien. Es decir, aquí la pregunta que debemos hacernos antes de cometer nuevas imprudencias es, ¿va la Unión Europea o Francia y Reino Unido a enviar tropas a Ucrania en contra de la voluntad de la potencia ocupante que está ocupando el 20% de territorio ucraniano? ¿A qué lugares los va a enviar? ¿Con qué objetivos? Las llama tropas de paz. Pero si no hay un acuerdo entre todas las partes, puede haber un riesgo. Y en una guerra y en un escenario de guerra, cualquier error o cualquier hecho inesperado, cualquier chispa que salte, puede producir una guerra mayor. Entonces, necesitamos gente muy madura que sepa mucho de diplomacia, de negociación y de conflictos para que tenga en cuenta todos los riesgos que existen en estos momentos a la hora de tomar decisiones y que defienda la posibilidad de una distensión y no de una escalada. Con respecto a las preguntas que se hacen, que qué hacer, qué se hace con alguien como Putin y qué se hace con alguien como Sí, sobre Netanyahu. todo como las tres preguntas engloban un mismo paradigma, que es que realmente es que Rusia es un peligro y algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, sí es un poco realista el, bueno, pues dejarlos que hagan lo que quieran, que creo que no están así, pero bueno, no sé si está el peligro y Es que realmente... nuevamente estamos en el marco de lo militar, cuando además Ucrania está perdiendo. Entonces, seguir insistiendo en esa vía en estos momentos es de una enorme irresponsabilidad. Pero es que hay otras vías que pueden mejorar las cosas dentro de que nunca se tenía que haber llegado hasta aquí, porque cuando se advertía de que Ucrania estaba siendo utilizada, de que ahí había un pulso entre Rusia y Estados Unidos, en el que se estaba priorizando, por supuesto, Putin como potencia ocupante buscando sus intereses, pero Estados Unidos estaba priorizando sus intereses por encima de los de Ucrania. Y esto Zelensky lo tenía que haber sabido porque esto muchos analistas de diferentes sectores lo estaban advirtiendo, que cuando llegara el momento de la negociación Estados Unidos fuera a exigir su recompensa, esto es algo que ya se había advertido y que era previsible, porque ha pasado en otras ocasiones en el pasado, ¿no? Entonces, ahora Trump siente que como ha estado sosteniendo la guerra, ¿no? Con esa desfachatez que le dijo a Zelensky en la Casa Blanca, tú no habrías aguantado ni 2 semanas si yo no te hubiera enviado asesoría de inteligencia y ayuda militar, ante eso considera que merece una tajada del Sí, pastel. sí. Esto es Fue bastante la pornográfico. Volviendo a lo que hablamos perversión. antes, es la, no sé si el cinismo, pero la pornografía de lo que es la guerra y qué hay detrás de eso, ¿no? Porque fue súper explícito. Dame mi parte y aparte sin mí no hubieras hecho nada, ¿no? Es tremendo. Hay algunos analistas, gente muy experta a nivel internacional, que está diciendo para la negociación y para el futuro de Ucrania. Ucrania podría tener un papel similar al que pudo tener Austria durante la Guerra Fría, es decir, un Estado neutral. Evidentemente, eso supondría renunciar a la entrada en la OTAN en el futuro, ¿no? Que suponía esa extensión de la OTAN, porque la OTAN ha ido extendiéndose desde los años 90, que es cuando se desintegra la URSS en 17 repúblicas exsoviéticas. A partir de ese momento cambia Claro. el contexto internacional, ¿no? En ese momento tendría que haberse replanteado si la OTAN era necesaria, ¿no? Claro. Porque la OTAN había nacido en el marco de la Guerra Fría y esa Guerra Fría estaba llegando a su fin. A partir de ese momento hasta hoy, la OTAN no solo no se ha redefinido, sino que ha continuado siendo una organización en pos de los intereses estadounidenses, liderada por Washington, que ha ido extendiéndose al este de Europa a pesar de los riesgos que eso tenía. Hay gente como desde George Beebe hasta Kennan y otros muchos asesores y expertos estadounidenses que advertían de las consecuencias de esto. Bien, por eso ahora hay voces que están planteando, bueno, pues que se adquiera el compromiso de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN en el futuro, que puede ser un Estado neutral como fue Austria durante la Guerra Fría, por supuesto un Estado soberano,
y tan europeo como su ciudadanía lo desee. Esta es una opción, por ejemplo. Evidentemente, ahí tenemos también a China, que es una potencia interesante, con capacidad de influencia. China desde el minuto uno estuvo proponiendo acuerdos de alto el fuego muy interesantes que fueron estigmatizados. Europa, dentro de este marco multilateral, puede explorar y debe explorar diálogos y conexión directa con Washington, con Moscú, con China, por supuesto con Ucrania, para poder buscar estrategias y vías que nos lleven a la distensión. Lo otro es un marco de guerra. En el marco de guerra se posponen derechos y libertades, hay retrocesos, es un marco propicio siempre para las extremas derechas y es un marco que nos puede llevar a situaciones de gran riesgo y peligro. Bueno, si hay quien considera que lo mejor es una guerra directa con Rusia, con los riesgos que eso conlleva para todos, pues está en su legítimo derecho, ¿no? Mi obligación como analista es advertir de los enormes riesgos y señalar que existen otras vías que van a ser mejores para el pueblo europeo y para el pueblo ucraniano. En todo caso, quiero recalcar, ¿no? Que también es importante las voces de las personas que tenéis experiencia en conflicto armado, porque es muy fácil también hablar desde el sillón y de lo que uno se hace a la cabeza, de lo que puede ser una guerra, y vivirlo en primera persona, que precisamente hablando de la deshumanización, todos los testimonios, como tú decías, toda la gente que viene al frente sabe que la peor solución es una guerra y eso es importante. Bueno, para despedirte te quiero hacer cuatro, por aquí hay algunos comentarios, hay un montón de comentarios. También de preguntas no podemos escogerlas todas, pero por ejemplo, el SFC dice es una de las mejores periodistas que hay en este país y además, por favor, no acusarme, bueno, de machista en el comentario, Estela de Guapa. Primera intervención en el chat de Furioso Respetador. Olga, eres una maquinaria, chiriveje, gracias por tu perseverancia, Olga. Maidova hizo un gustazo entrar y ver a la periodista Olga Rodríguez. También por aquí dice, estoy enamorado de todo lo que representa esta persona. Bueno, y así miles y miles de mensajes. Yo, Olga, te agradezco todo. Mi único deseo es que aparezcas más veces en la televisión. Pero bueno, me uno a los comentarios de toda la gente del chat. Gracias por tu perseverancia, por ser también un halo un poco de luz dentro del panorama periodístico. Y bueno, no sé si se te ha quedado algo en el tintero por decir para terminar esta charla, que ya lleva más de una hora, no te quiero quitar tampoco más tiempo. No sé si hay algo que quieres decir para despedirte que quieras comentar. No, la verdad es que no. Bueno, resumiendo que creo que lo que Europa necesita no es más gasto en defensa ni más escalada militar, sino ser más astuta en el ámbito geopolítico, ¿no? La astucia nos puede llevar muy lejos y eso es hacer política, política, política. Claro. Y lo otro nos puede llevar a lugares muy oscuros. Unos versos de Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino que quizás muchos conozcáis, y él sabe mucho, evidentemente, de lo que es la guerra, la violencia, la impunidad, la imposición. Pero como otra mucha gente que ha sufrido la guerra, bueno, ya falleció, sabe muy bien del dolor de la misma, ¿no? Y sabe que siempre hay que buscar otras salidas desde, por supuesto, la resistencia social y la exigencia de políticas a la altura, ¿no? Que exijan el fin de la impunidad israelí. Y esos versos de Mahmoud Darwish dicen así: mañana la guerra terminará, los líderes se estrecharán la mano, la anciana seguirá esperando a su hijo muerto, la chica esperará a su amado esposo, y esos niños y niñas aguardarán a su padre héroe. No sé quién vendió nuestra patria, pero sé quién pagó el precio. Una y otra vez las guerras son ese lugar donde las mujeres, las madres se quedan huérfanas de hijos, donde los pueblos siempre pierden y no se libran de las pesadillas que se quedan para siempre y donde la memoria se erige como única salvación. Yo siempre he visto en las guerras cómo la vida se abre paso en mitad de la muerte, cómo hay un montón de hombres y mujeres que enhebran codo con codo y que intentan sostener la vida. Y he visto luego las terribles consecuencias, la devastación. Hay al inicio de la novela Sin novedad en el frente y también al inicio de la novela Lo que el viento se llevó, que luego se convirtió en película, dos escenas muy similares. Hombres jaleando la guerra
e incluso alegrándose de que va a haber guerra, ¿no? Y de que van a poder conseguir una victoria y dar una lección al adversario y al enemigo. A mí me llamó mucho la atención esa escena en Lo que el viento se llevó cuando la vi por primera vez siendo una niña, porque había la mayoría de hombres reunidos en el salón de una casa celebrando el estallido de la guerra. Había dos hombres sensatos que advertían de que las guerras siempre causan destrucción y de que no siempre garantizan una victoria y que la victoria en todo caso solo es siempre para unos pocos, ¿no? No para la mayoría. 3 horas después de película vemos la devastación de esa guerra y las consecuencias a través de un plano aéreo escalofriante con hileras de muertos y de tullidos que intentan regresar a casa. Eso es lo que es una guerra siempre. Es decir, ¿de verdad esta es toda la inteligencia colectiva y política que hay en el siglo XXI para defender que esta es la vía inevitable y la única vía, sabiendo que Claro. hay otras vías, porque es que hay propuestas encima de la mesa que van a tener un resultado mejor que las consecuencias de la continuación de la guerra o de una escalada militar, con lo que eso conlleva, insisto, porque eso además supone recorte de políticas sociales, por mucho que nos digan lo contrario. Lo hemos visto ya en Finlandia, lo estamos viendo ya en Reino Unido. Si se gastan 800.000 millones de euros para gasto militar y para rearme, de algún lado se van a tener que sacar y hace 10 años veíamos cómo nos hablaban de la Agenda 2030, ¿no? Que defendía políticas Sí, sociales, sí. sostenibilidad, etcétera. Ahora ese nombre y ese contenido se ha pospuesto y se ha arrinconado en defensa del rearme Europa o el título eufemístico es Preparación 2030. Esto es el momento en el que estamos y es un momento histórico y nos acordaremos en el futuro de este momento. Todavía hay posibilidad de buscar otras salidas. Ojalá, ojalá y sea así. Muchísimas gracias, Olga, por haberte pasado por aquí y bueno, pues darte ánimo, pues incluso animarte, ¿no? A que te veamos más en la televisión. Creo que son muy, muy necesarias las voces, ¿no? Que pidan por la paz y sobre todo gente que tenéis experiencia en la guerra y que sabéis lo terrorífico que es todo eso. Así que muchísimas gracias, Olga. Ojalá verte pronto por aquí otra vez. Un placer, como siempre. Chao, chao, hasta pronto. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.